en fábrica sí que es verdad que tuvimos la peculiaridad de que el hilo salía así, porque las máquinas que tienen allí tienen que torcerlo de esta manera para luego destorcerlo y que coja aire, ¿vale? Entonces, una vez que se destuerce este hilo, consigues tener un hilo más voluminoso y pasamos a doblarlo a los dos cabos. Aquí veis que hay dos cabos, si quieren salir, aquí, ¿vale? Y este es el doblado, cuando se tuercen dos cabos de un mismo hilo para obtener el hilo final. Que se tuercen habitualmente en direcciones contrarias, para que se compensen las tensiones de uno con otro. Os voy a enseñar, aprovechando esto, cómo rústica en realidad es una construcción del hilo totalmente diferente, que también es lo que nos puede llevar a que a la hora de tejer no tengamos tanto margen de movimiento en las agujas, porque aquí en realidad lo que tenemos son dos hilos que han viajado durante todo el tiempo en las maquinarias en paralelo, y a la hora de darles la torsión se la hemos dado de forma conjunta. Entonces eso hace que se compensen las tensiones y que quede un hilo bastante recto, pero en realidad son dos hilos paralelos. Para utilizar cuántas veces puedes enrollar en una pulgada el hilo, cuentas eso y más o menos te chiva el calibre y puedes saber más o menos cuántos metros tiene. Hay otra cosa que también se mide por pulgadas, es que en una pulgada de hilo te fijas cuántas vueltas da la torsión y eso te va a chivar si está muy torsionado o poco torsionado. Cuanto menos vueltas tiene, menos torsión tiene, más flojo es el hilo, y cuantas más torsiones tiene, más tenso es el hilo. No hay uno que sea mejor que el otro, porque dependiendo de qué es lo que necesites hacer, te va a interesar tener una torsión floja o una torsión baja, o tener muy poca torsión, o vas a necesitar una torsión lo más mediana posible porque necesitas un hilo que esté muy equilibrado, porque no quieres hacer, o sea, porque quieres algo estable, o vas a coger y te vas a venir muy arriba y vas a torsionar muchísimo el hilo porque lo que estás buscando es subir la resistencia, porque al final cuanto más alta es la torsión, más resistente es el hilo. También es verdad que si te pasas de torsión te vas a cargar el hilo. Y cuanto más baja es la torsión, menos resistencia al roce tiene el hilo, pero ganas otras cosas. Ganas, por ejemplo, que el tejido sea más airoso y que el tejido conserve más calor. Curiosamente, podrías pensar que cuando es más torsionado, es más apretado, el hilo suele quedar más fino, el tejido debería quedar más cerrado. Ese tejido más cerrado y más apretado sí que va a funcionar muy bien para, por ejemplo, dejar la humedad fuera, pero no va a atrapar el calor de la misma manera que lo va a atrapar un hilo que está menos torsionado y es más esponjoso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues por un lado nos dimos cuenta de que podíamos empezar a realizar tintes con una certificación que se llama OECOTEX. Que ahora mismo en Europa es de las más altas en cuanto a lo que se refiere tinte industrial. Y eso nos permite trabajar de una forma cómoda, por así decirlo, en el sentido de que tenemos la seguridad de que ese agua residual de esos tintes va a ser desechada de una forma responsable, y al mismo tiempo son tintes que también cuidan a las personas, que en contacto con la piel o en contacto con aguas de lavado no van a tener tampoco ningún riesgo para la salud de las personas. Y eso para nosotros era una garantía alta de poder utilizar el color de forma libre. Muy bien. Nos has contado que empiezas por los colores más claros hacia los colores más oscuros para hacer aprovechamiento del agua, pero ¿cómo trabajas el color? ¿Cómo llegas después de todos estos años a definir esa paleta tan característica que hace que cuando vamos a una feria no podamos evitar girar la vista en el momento en el que pasamos por tu puesto? Yo creo que, bueno, creo, no. O sea, el hecho de haber empezado trabajando con tintes naturales
me influyó muchísimo en mi manera de concebir el color. Porque, claro, fueron unos años en los que realmente te rodeas de un tipo, de un estilo de color. Los tintes naturales, si os fijáis, es que quedan muy bien entre ellos. No hay tonos que digas, este y el otro no pegan. Y esto yo creo que me ha quedado mucho y sin quererlo es algo que está aquí, que siempre procuro que sumar en el sentido de que cuadren unos con otros, evidentemente con todos es imposible porque tengo muchos, porque me gusta mucho, me lo paso muy bien y hago muchos colores. Entonces, pero sí que normalmente cuando concibo un color nuevo es pensando, mira, quiero uno que vaya con este y con este. Luego está la parte de voy a probar a ver qué pasa. También los años de experiencia usando prácticamente los mismos tintes también ya sabes por dónde van a ir las cosas y mucha experimentación a veces tampoco hace falta. Ya sabes que si le metes esto y le añades un poquito de lo otro, no sabes exactamente por dónde te va a quedar, pero más o menos sí. Es que vas bien o no. Y mi manera de construir también, una cosa en la que siempre me fijo mucho es que siempre esté todo muy compensado. Quiero tener un poquito de todos los colores. Sí que siempre pesan. Siempre no me doy cuenta o tengo muchos azules una temporada, o tengo muchos verdes, o me he pasado con el marrón. Esto es normal. Pero sí procuro que siempre haya de todo, porque es que si no me falta, me falta. Y creo que es un poco también es mi sello, ¿no? Que esté todo el arcoíris representado siempre. Mira, yo creo que esta pregunta no te la he hecho nunca. Lo primero que me gustaría preguntarte y que me cuentes de viva voz es la diferencia entre hilo de carda e hilo de estambre y también cómo se llaman esos hilos en inglés que siempre nos suele generar cierto cortocircuito. Vale. Pues mira, si empezamos por el final, a las hilaturas de carda se les llama woolen y a las de estambre se les dice worsted. ¿Perdón? Sí, como oyes, que el worsted no es solo para decir el grosor de una hilatura, sino que cuando estamos haciendo hilaturas de peinado o estambre, en inglés o en anglosajón se le denominan worsted. Bueno, para hablar un poquito de todo esto, yo creo que hay que partir desde el origen. Bueno, lo que voy a hacer para intentar explicarlo es los dos extremos. Voy a partir del origen y voy a partir del producto final, de lo que tú quieres. Perfecto. Porque el origen, el material que tú tienes, la fibra que tú tienes, te va a condicionar en cierta forma los procesos que vas a hacer y lo que vas a conseguir. Evidentemente, lo que tú quieres conseguir también va a determinar un poco todo el proceso que vas a tener. Entonces, con todas estas cosas está la teoría, están las reglas generales, y eso no quiere decir que tú no las puedas romper y que tú no puedas hacer luego justo lo contrario a lo que se supone que tienes que hacer. Pero para romper bien, como pasa con todo, es importante primero conocer lo que tú tienes, porque romper las reglas sin saber lo que estás haciendo, pues te puedes llevar a gratas sorpresas, pero lo más probable es que te lleves grandes decepciones. Entonces, siempre es muy importante primero conocer qué es lo que estás haciendo. Las fibras se clasifican de muchas cosas, hablando de la lana en concreto, ¿no? de la lana de la oveja. Pero bueno, a nivel práctico de hilandera, primero tienes dos grandes diferencias, que son la longitud de la fibra que tú tienes. Las fibras que son cortas y las fibras que son largas. Hay algunas razas que tienen de natural fibras que son de una longitud relativamente larga y tienes otras que son cada vez más cortas. Pues mira, una de esas líneas podríamos decir que es el merino tradicional, el que está aquí instaurado en nuestra península desde hace muchísimo tiempo, que tiene una carga genética ancestral, por así decirlo, y que, bueno, el margen de mejora ahora mismo
quizás no sea súper amplio, pero sí que tiene en esa genética caracteres y características súper importantes que hay que saber preservar, conservar y sí, se pueden mejorar, evidentemente. Luego tenemos el otro extremo, que es el merino mejorado, por así decirlo, en el que buscamos esos cruces, buscamos la información, traer genética de fuera o buscar genética aquí en España para hacer esos cruces e ir mejorando la fibra, pues eso, en suavidad, en largura, en un montón de características que nos pueden interesar. Y luego, por supuesto, y indudable y totalmente necesaria, es la línea de las razas autóctonas que tenemos en nuestro país. No podemos olvidarnos de ellas. Pero bueno, creo que desde que empezamos a hilar nuestros moer, siempre nos ha gustado experimentar y jugar. Y aunque nos gusta mucho, y es algo que Jackson tiñe habitualmente, ese típico moer en lace muy peludo mezclado con seda, que es un hilo magnífico para complementar con otras cosas, con nuestro moer siempre nos ha gustado hacer cosas un poquito más punkis, un poquito más de darle una vuelta. Hemos hilado moer 100%, tanto moer adulto como kid moer. Uh-huh. Igual es buen momento para explicarlo. El moer, que se llama moer como tal, pues es el moer de animales adultos, animales que han alcanzado la madurez sexual. Por lo general hembras, aunque algunos machos también mantienen cierta suavidad y cierta definición de rizo que permite... Y también teniendo machos castrados. Y los machos castrados, eso es aparte. Eso siempre tiene esa producción va a ser siempre buena. Y lo que se conoce como kid moer, pues es animales... A ver, un kid es un animal de menos de un año, un yearling es un animal de un año, y el kid moer suele ser una mezcla de animales de un año y medio. Animales que no han alcanzado la madurez sexual. Por lo tanto, las hormonas todavía no han empezado a modificar nada del metabolismo. Y lo que se llama super kid es el moer de la primera esquila de esos kids.